esta hora saludamos a Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarnos. Gracias, muy buenos días, ¿cómo están? Ministra, bueno, el gobierno ha puesto los ojos en los hijos de aquellas mujeres que perdieron su vida producto del femicidio y quedaron en la orfandad, y se ha dicho que se les entregará un bono que ayude a solventar su situación. Se ha previsto que este año sean 80 los niños que se beneficien, bueno, niños de recién nacidos hasta 18 años, ¿no? Hasta adolescentes. ¿Cómo será la selección de quienes se van a beneficiar, considerando que en el 2018 hubo 75 mujeres que murieron de esta forma y algunas de ellas con más de un hijo, ¿no? Sí, muy buenos días. Quería comentarle que es el decreto ejecutivo 696 que firmó el señor presidente justamente el viernes anterior. Como usted y la ciudadanía ya culturalmente y jurídicamente aceptamos menos estos hechos, muchos de los niños, las niñas, los adolescentes que viven este drama de la violencia dentro de la familia, en realidad son sobrevivientes, son víctimas también, lo que podríamos denominar víctimas indirectas, ¿no? Sufren un dolor muy grande. Esta idea del bono para hijos e hijas víctimas del femicidio que se ha producido en su madre, la idea es que justamente ayude a reparar de alguna manera el daño que están viviendo. Estamos conscientes que este tipo de resarcimiento económico de ninguna manera equivale, digamos, a una forma de superar el dolor, pero sin embargo sí va a ayudar a estos niños, adolescentes, que han sido tremendamente golpeados por una situación de violencia que han vivido y han logrado sobrevivir, y en muchos casos incluso se pierde, en los dos casos incluso se produce obviamente la muerte de la madre, que es la víctima de femicidio, pero también en muchísimas situaciones se produce el propio suicidio del padre, de manera que en ese momento los niños, niñas y adolescentes pierden prácticamente a los dos padres cuando se ha producido este delito que está tipificado desde el 2014, y entonces los niños se quedan en una vulnerabilidad extrema. Por lo regular, al cuidado, sí. ¿Va a haber alguna especie de seguimiento por denominarlo de alguna manera, fiscalización de la utilización, del buen uso de ese dinero? Porque como usted lo acaba de mencionar, quedan prácticamente solos a cargo de algún familiar, de alguna especie de tutor, y lamentablemente pues no en todos los casos son las mejores manos. Bueno, normalmente se quedan al cuidado de familiares de la madre, por lo regular, en algunos casos los abuelos. Este tipo de bonos y transferencias monetarias en general tienen un conjunto de marcos normativos, de acuerdos ministeriales que establecen cómo es que van a operar este tipo de transferencias económicas. Entonces, en este caso se ha previsto que estos bonos sean entregados justamente para los hijos e hijas víctimas cuyas madres, digamos que se quedaron en la orfandad por la muerte de la madre. Ahora, básicamente va a equivaler a lo que es, tomando como referencia la remuneración básica mensual unificada de $386, de ahí conforme a la tabla de pensiones de alimentos se hace una equiparación, y entonces los niños, niñas y adolescentes van a recibir este bono. Por ejemplo, en el caso de que fuera un solo hijo, estaríamos hablando de aproximadamente un 30% del salario básico, de la remuneración básica unificada. De esta manera va subiendo de acuerdo al número de hijos. Cabe decir que la mayor parte de mujeres que son víctimas de femicidio normalmente son mujeres jóvenes, entre los 15 y los 35 años aproximadamente. Normalmente tiene más de un hijo, hasta 3 hijos, y se han presentado casos donde hay hasta 7 hijos. Entonces, la proyección que nosotros hacemos estamos ahora 2019, a esta fecha, y hay 8 femicidios en el país. Entonces el comportamiento que ha tenido este delito se proyecta, y más o menos van a ser, porque se trata, y esto quiero aclarar a la ciudadanía, se trata de el decreto que atiende básicamente los casos de femicidios que han sido sancionados, de manera que tiene que haber la sanción penal para el perpetrador, para el criminal en este caso, y de esta manera, con la sentencia condenatoria, podemos identificar perfectamente a los niños, a las niñas, los adolescentes, a través de una comisión que está trabajando permanentemente para identificar los delitos. De manera que, a partir de esta fecha, estamos habilitados para apoyar a los niños, las niñas, los adolescentes. Ministra, ¿eso quiere decir que será de aquí en adelante aquellos casos que se den y, como usted dice, que sean sancionados, no va a ser con un efecto hacia atrás, de los años anteriores, aunque ya hayan sido condenados dichos casos, desde que se tipificó el delito como femicidio?
Es correcto lo que usted está diciendo. Efectivamente, el decreto señala que a partir de la fecha de su emisión se aplicará digamos, este tipo de transferencia monetaria para cubrir y proteger a estas víctimas indirectas que han sobrevivido, digamos, a una situación de violencia extrema en sus familias. Ahora, si bien hay un presupuesto complicado, porque es la realidad, ¿no se ha pensado quizás o analizar en algún momento la medida para también ayudar a aquellos niños que desde hace 4 años atrás vienen sufriendo también ese hecho de que su mamá fue asesinada muchas veces por el mismo conviviente y que ahora el padre está en la cárcel y que ellos han quedado también a cargo de, como usted lo mencionaba, en muchos de los casos de sus abuelitos y que atraviesa por una difícil situación económica también? Sí, entiendo que ha surgido esta inquietud en la ciudadanía, también en muchos familiares de las víctimas. Son temas que entonces vamos a dialogar con el señor presidente para mirar al futuro, ¿no? Efectivamente, hemos hecho prácticamente, como le estaba diciendo, de los 321 femicidios que hay a esta fecha, desde el 2014, claramente hay aproximadamente 400 niños y adolescentes que son víctimas indirectas de estos delitos tan graves. Y el presupuesto entonces está contemplado y está ya asegurado que esto se lo va a mantener de aquí a lo que resta del gobierno del presidente Lenín Moreno, ministra. Bueno, sí, por supuesto, es una transferencia monetaria que está en el marco de la partida presupuestaria 58 de gasto corriente. No son recursos de inversión, tampoco implica una proyección de gasto enorme. Hemos hecho una proyección del gasto y aproximadamente serían cerca de $300,000 en este año que habría que procesar con este tipo de mecanismo. No me parece una erogación sustantiva para el Estado ecuatoriano, pero sí un hecho emblemático, paradigmático, que le pone al país justamente en la línea de vanguardia respecto a otros países de la región sobre cómo es que esta sociedad y este gobierno condenan estos hechos deplorables que dañan familias enteras y que efectivamente dejan en la total indefensión a los niños víctimas indirectos de estos crímenes gravísimos que se producen en el país. Ojalá en algún momento se pueda ayudar también a aquellos niños que pasan por lo mismo, como se mencionaba, y están fuera del decreto, porque ese decreto pues rige una vez que ya está en el registro oficial. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, ministro. Muy amable, muy amable. Gracias. Gracias a usted por acompañarnos y ustedes también, amigos. Con esto de aquí pues me despido. Ya vienen las noticias aquí en Telemundo.